Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar acá a la siesta y muchas gracias a los organizadores y organizadoras. Yo soy de Tucumán, detesto dormir la siesta, pero le rindo tributo, diríamos, y es sagrado. Entonces agradezco siempre a la gente que está despierta a la siesta. Me parece como un acto revolucionario, digamos, ¿no? Así que muchas gracias, por más que no estén acostumbrados a dormir la siesta. Bueno, yo voy a tratar de hablar, proponer reflexiones en algunos temas de discusión sobre si quisiésemos realmente involucrar a la academia jurídica en la producción de investigación jurídica e investigación empírica, proponerles algunos de los que tenemos que empezar a mirar y a los cuales tendrían que llamarnos que estemos en la academia, en las facultades de Derecho, ya sea que estemos en revistas jurídicas o en agencias de cooperación, diríamos, o de subsidios. Creo que es importante mirar algunas cosas que no estamos acostumbrados, quienes estamos en este gran mundo del derecho, a mirar. Y creo que estaría bien empezar a visibilizarlos. Y para eso lo que voy a hacer es un poco, no justificar, pero darles mis sensaciones o intuiciones de por qué la investigación empírica del derecho se está haciendo cada vez más necesaria en la academia latinoamericana. Y voy a tratar de terminar concluyendo algunas de las ideas que estamos discutiendo en nuestra Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán. Y ahí está un poco desde dónde me paro y dónde voy a hacer la exposición. Yo voy a tratar de hablar como investigador del CONICET, formado interdisciplinariamente. Soy abogado, estudié Derecho, me recibí de abogado y después estuve en Ciencias Políticas y Sociología, diríamos. Y ahora vuelvo a mi facultad. Y también lo voy a hablar no tan solo como investigador, sino lo voy a hacer como parte de la gestión. No sabemos hacia dónde van esas cosas, pero las estamos armando y quiero compartir un poco de ideas con ustedes. Básicamente, nosotros discutimos y pensamos que la investigación jurídica se da en un contexto donde el derecho, o quienes estamos o somos protagonistas del derecho, estamos estamos tensionados por una tensión, si se quiere, interna y una tensión, si se quiere, externa, diríamos. Por tensión interna me refiero a lo que otras personas vienen hablando hace rato y se mencionó de alguna forma en la mañana, que es esta idea que nos estamos jalando cada vez más como sistema político y como sistema jurídico de eso que llamamos el formalismo jurídico. Y esta idea de que por lo menos desde el momento de los 80, con la incorporación de la Convención Americana de los Derechos Humanos, con la política de derechos humanos de Alfonsín y después con sucesivos hitos, que el más notorio es la incorporación del artículo 2 del Código Civil, el paradigma jurídico en donde se asienta el sistema jurídico y por lo tanto el sistema político argentino es el paradigma de los derechos. Tradicionalmente el formalismo nos decía que nuestro paradigma era el paradigma del derecho. Le agregamos una S. Esa S tiene la diferencia de que el paradigma formalista nos venía a pedir que trabajemos por el derecho, para encontrar lo que decían algunos antes, esa consistencia. El derecho es coherente y consistente. Y eso tiene un impacto muy fuerte sobre la academia que da clases y la academia que hace investigación. Ese modelo va cediendo a un paradigma, que es este paradigma de los derechos, que tiene una implicancia más fuerte, que propone la necesidad de hacer una dogmática diferente. No una dogmática que solucione los problemas de inconsistencia, sino una dogmática que remete el sistema político y jurídico a la luz de estos principios que le llamamos de derechos humanos. Esa es una tensión interna, es un llamado de atención para los que estamos haciendo academia. Hay algo en la dogmática, como decía Luciana antes, en esta idea del trabajo de la dogmática, que si queremos hacer dogmática estamos perdiendo de vista este impulso interno que se está dando dentro del derecho. Por otro lado hay un impulso externo, que puede venir de diferentes fuentes, pero yo solamente me restringo a una. Analizar hoy por hoy los sistemas políticos, constitucionales, democráticos del siglo XXI implica mirar algunos fenómenos que están relacionados necesariamente con
Hoy no hay ningún análisis de una sociedad concreta en Argentina, en cualquier país de Latinoamérica o en Europa, que no mire, por ejemplo, el fenómeno de la judicialización de la política, que no mire, por ejemplo, el fenómeno de la movilización legal de los derechos, que no mire de alguna forma el fenómeno regulatorio de las políticas públicas. O sea, hay componentes que la realidad, que la democracia del siglo XXI nos está diciendo que hay ciertos fenómenos que tradicionalmente se veían como jurídicos, ya no son tan vistos como jurídicos. Tienen algo de componente, lo que decía hace rato la colega, de la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa tensión externa te abre, y estoy simplificando porque es a la siesta y estamos cansados, te abre esta idea de la rigurosidad científica. O sea, explicar en términos científicos tiene un sentido. Explicar la realidad, describirla en términos científicos tiene un sentido. Si nosotros desde el derecho no nos dedicamos a explicar y a describir la realidad de cómo opera el derecho, estamos... Alguien decía, bueno, ¿qué impacto tenemos? Bueno, tenemos impacto cero. Estamos discutiendo algo que no estamos devolviéndole, si se quiere, al fenómeno democrático una tarea investigativa. Entonces, esas tensiones internas que llaman a una dogmática diferente, y hay otras tensiones externas que nos llaman una investigación empírica del derecho. Empírica del derecho que explique y describa cómo funciona el derecho en la realidad. Ahora, si nosotros queremos hacer eso, hay una... O parto del supuesto de que quienes estamos sentados y sentadas acá estamos con algún tipo de idea de que lo queremos hacer, diríamos. Y yo creo que ahí sí tenemos que empezar a mirar a tres tipos de pluralismo, ¿no? Primero, un pluralismo de paradigmas, les llamo yo. Acá mencionamos hace rato el formalismo jurídico. Si uno está mirando el derecho desde la perspectiva del formalismo, va a ser un tipo de investigación, y quizás a alguien le podría llegar a decir que ciencia de una forma. Ahora, si tenemos un paradigma más de la dogmática constructivista, y me refiero con dogmática constructivista usando las palabras de César Rodríguez Garavito, que dice, bueno, podemos trabajar al interpretativismo, podemos meter el nuevo constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, la parte teórica del análisis económico del derecho, que son estas visiones del derecho que tratan de reconstruir la idea de derecho a la luz de la implosión del formalismo jurídico. Sigue siendo dogmática del deber ser, como decía la compañera hace rato. Entonces, si queremos hacer investigación empírica del derecho, tenemos que saber que ninguno de esos dos formas de mirar el derecho bajo esa dogmática formalista, dogmática de derechos, si se quiere, nos acerca a la investigación empírica, porque necesariamente están mirando el deber ser, que no está mal ni está bien, sino sí está bueno reconocer dónde estamos para. Que mirar algo que nos da siempre mucho miedo, que son los paradigmas más deconstructivistas, que siempre le hemos tenido mucho miedo a los abogados, porque si los deconstructivistas triunfan, nos quedamos sin trabajo. Entonces estamos con ese miedo de decir cuánto enseñamos o cuánto practicamos el realismo jurídico. Esta idea de que el realismo jurídico lo que propone es que el juez, ante los hechos, toma una decisión y va al derecho para justificar esa decisión. Eso es un análisis, es un paradigma para ver el derecho cómo funciona en la realidad. Si nosotros queremos hacer investigación empírica, tenemos que enseñar a mirar el derecho desde el realismo jurídico. Otra visión que está dentro de estos paradigmas, si se quiere, deconstructivistas, es el derecho y economía. Derecho y economía tiene una parte empírica fuerte, diríamos. No sé si hay gente de Bahía Blanca, donde está la responsable de la carrera de Derecho, Pamela Tolosa, donde se hace mucho derecho y economía. El derecho y economía entiende las relaciones sociales de una perspectiva de efectividad y eficiencia que está en el marco de las relaciones capitalistas. Punto. Eso es derecho. Y así podés analizarlo cómo funciona en la realidad. O sea, cómo podés hacer empiria.
Y también podés meter a los críticos, los estudios críticos del derecho, Duncan Kennedy, que se citó anteriormente, que también te ayudan a pensar el derecho y cómo funciona en la realidad. Lo que te dice la teoría crítica, y otra vez estoy simplificando, te dice, bueno, vos te estás olvidando en todo tu análisis que esto es una relación de poder. Para entender el derecho tenés que saber quién domina y quién es dominado. Y cuáles son los incentivos para dominar y cuáles son los incentivos para resistir. Y así vas a entender el derecho cómo opera en la realidad. Entonces, si nosotros queremos hacer investigación empírica, tenemos que entender que el derecho, esa ciencia del derecho, cobija diferentes tipos de paradigmas. Esos paradigmas son más constructivistas o más deconstructivistas. Pero depende de dónde te pares, vas a hacer un tipo de investigación u otro tipo de investigación. Vas a hacer dogmática o vas a hacer investigación empírica. Antes de cerrar esta cuestión de los paradigmas, sí hay que tener en cuenta que mirar al derecho desde un paradigma que te posibilita analizarlo, cómo funciona en la realidad, porque como decía anteriormente Luciana, te provee de marcos teóricos y te provee de metodologías, no necesariamente significa negar, si uno quiere, y esto lo digo para no ahuyentar, la posición normativa que uno tenga o pueda tener sobre cómo solucionar o cómo deben solucionarse algunos problemas del derecho. Lo que sucede es que nosotros, para poder saber cómo solucionamos en la práctica o cómo queremos plantear una nueva teoría del deber ser, primero tenemos que hacer empiria. Se conectan bien. O sea, no necesariamente hay que ser un crítico para hacer investigación empírica, no hay que ser necesariamente un realista jurídico. Lo que vos utilizás es ese marco, ese paradigma excelente. El colega de Chile nos mostraba esa foto de cuántos animales hay. Vos vas a contar cuántos animales, depende en qué paradigma tenés. Y esa es la relación que nosotros podemos encontrar. La investigación empírica también nos puede ayudar a ser mejor dogmática. Eso quiero que, o sea, no estoy advocando, a pesar de que yo tengo mi posición sobre los paradigmas, no es que estoy advocando de una dominación, estoy hablando de la complementariedad, por eso pluralismo. Pluralismo de paradigmas. El segundo paradigma que yo creo que hay que tener en cuenta es cómo nos relacionamos con las ciencias sociales. Y es importante mencionar algo, que hay una tensión ahí que se dio en la mañana de que otros ciencistas sociales hacen ¿qué? Cosas del derecho, lo hacemos nosotros, etc. Acá hay una cuestión. Es tanto el peso del dogmatismo formal que hemos renunciado a hacer derecho y sociología, derecho y ciencias políticas. O sea, no, hemos renunciado a pararnos desde el derecho. Entonces, ¿qué ha sucedido? Desde las otras ciencias no han esperado nuestro llamado, nuestra invitación, sino que se han puesto a hacer desde sociología al derecho, ciencias políticas al derecho, antropología al derecho. Bueno, lo que hay que hacer es entender que cuando hablamos de pluralismo hay dos formas de verlo. Nosotros tenemos que apropiarnos desde nuestro lente de hacer derecho y algo más. Derecho y ciencias políticas, derecho y sociología, etc. Y eso tiene un ejemplo muy práctico. Yo he hecho mi doctorado en ciencias políticas y discutía con mi director. Y él me decía, bueno, vos lo que tenés que mirar, yo hago teoría de la decisión judicial. Entonces me decía, vos lo que tenés que mirar es el outcome, el resultado final de la decisión. Porque el politólogo o la politóloga naturalmente ve outcomes, resultados. Ahora, si yo miro el resultado del considerando, me pierdo toda la película. Me pierdo la argumentación. Y la argumentación no es la sentencia, que es algún tipo de argumentación que entonces el derecho ha dejado por mucho tiempo que la ciencia política, estoy jugando con las palabras, se apropie y estudie el fenómeno jurídico desde las ciencias políticas mirando solamente outcomes. Nos hemos olvidado los argumentos. Entonces el derecho tiene que salir a apropiarse. Tenemos que ser pluralistas en este sentido, de saber que nosotros nos quejamos de la otra ciencia porque ha habido un vacío que nosotros hemos generado. Y el pluralismo interdisciplinar también está dado por esta cuestión de que tradicionalmente hay una tendencia a decir o a pensar
que el estudio empírico es sociología jurídica, es estudios sociolegales. Y ahí hay un gran error en pensar que estudiar, hacer investigación empírica es solamente ver el derecho como insertado en la sociedad. Las ciencias políticas, a través de la judicial politics, lo que hace es mirar al derecho como parte del sistema de gobierno, que ya no es lo mismo que la sociedad. La antropología jurídica mira el derecho como parte de la formación de la cultura y de la civilización humana en su desarrollo en diferentes ámbitos. Eso no es ni sociedad ni política. O sea, tenemos que ser pluralistas. No podemos caer en investigación empírica que solamente mire estudios sociolegales o sociología jurídica. Hay mucho más. Otra parte empírica de derecho y economía aporta muchísimo a la discusión de qué es lo que está funcionando en el derecho, cómo se explica y cómo se describe. Y el último pluralismo es el pluralismo, si se quiere, más metodológico, que está dado yo puse 3 niveles, pero en realidad son 2 niveles, diríamos. Uno en métodos. Te vas a Estados Unidos, te vas a Inglaterra, estudios empíricos es estadística. Punto. Vos hacés estadísticas. Todo el estudio de la decisión judicial, la teoría de la decisión judicial en Estados Unidos de la perspectiva empírica son números. Está colonizado el estudio empírico. De hecho, hay un movimiento que tiene 15 años que se llama el Movimiento de Estudios Empíricos del Derecho. Todos hacen números. Vos venís a Argentina o venís a Latinoamérica, hablas con los pocos que hacen estudio empírico y todo es cualitativo. O sea, hay esta palabra tan famosa, grieta. No hay un diálogo, ¿no? Entonces, si queremos hacer investigación empírica, tenemos que entender que es más multidisciplinar, ¿no? A la Popper, si quiere, la idea de que las ciencias no se definen por el método, digamos. Y hay una cuestión de no quedar colonizados en el método. Y después, respecto de... yo le pongo objeto de estudio, porque generalmente los abogados y las abogadas dicen mi objeto de estudio. Bueno, los que hacemos ciencias más, con esta vocación más científica, decía Luciana, estamos hablando como mínimo de unidades de análisis, diríamos. La decisión judicial, la norma, la ley, no es el único lugar, no es nuestra única unidad de análisis. Hay discursos sociales, hay lenguajes jurídicos, hay instituciones no formales, la mafia, por ejemplo, una institución con sus códigos, sus reglas, sus mecanismos de sanción, de resolución de conflictos, etcétera, crea derecho. Entonces, hay algo ahí que tenemos cuando miramos, tenemos que hablar de métodos, no tan solo en lo cuantitativo y cualitativo, sino también la pluralidad metodológica en el objeto. Animarnos. A mí me pasaba estar hace poco estuve en la Universidad del Litoral y charlábamos con los grupos de investigación, diríamos, y era muy fuerte ver cómo la mayoría... fuerte positivamente, por lo menos de mi perspectiva, nadie estaba mirando una sentencia, diríamos, estaban mirando otros procesos, diríamos, ¿no? Y me parece que eso es cuando hablamos de investigación empírica. Si hacemos investigación empírica, tenemos que empezar a llamar la atención, por lo menos de mi perspectiva, y lo que estamos tratando de hacer en Tucumán, a mirar algunos de estos tipos de pluralismo. Hay que mirar seriamente si queremos hacer una revista, si queremos hacer programas de investigación, si el CONICET quiere apoyar investigación empírica, tienen que pensar a tener en cuenta esto y sacarnos algunos de los prejuicios y estereotipos que tenemos. Yo ahora sí voy a cerrar con algunas de las cuestiones que es lo que estamos tratando nosotros en la Facultad de Derecho desde hace un tiempo para meter de a poco la investigación empírica, diríamos. Y tenemos como 2 vías, diríamos, mirar el grado y mirar el posgrado. En el grado, preparar a las personas que en algún momento quieran utilizar la herramienta de la investigación, y en el nivel de graduados o últimos años, o desde los últimos años, empezar a crear esta comunidad científica, diríamos. Por un lado, y esto, el proceso de acreditación en la CONIAUR nos permite mirar el grado de alguna forma, diríamos. Y lo que la perspectiva que hemos tomado en Tucumán ha sido una cuestión más de transversalidad. O sea, no focalizarnos en módulos específicos donde promovamos esta pluralidad de paradigmas y de metodologías, sino más bien tratar de transversalizarlas a medida que va la carrera, diríamos, ¿no?
desde una perspectiva de núcleo, si se quiere, de fundamentos de derecho que están en el primer año y donde ya se empieza a ver más el núcleo de paradigmas a través del segundo año, con materias como derecho y sociedad, con algunos talleres, etcétera. En la parte de análisis fenomenológico, de cómo se entiende el análisis, el contexto político y social desde el derecho, no desde la sentencia, sino desde el fenómeno, o sea, fenómenos. Y después sí tenemos un núcleo metodológico que ya es más, que tiene carácter opcional, pero que no busca imponerse como núcleo duro, sino más bien entra en la parte opcional. Porque parte de esta idea de que no todos queremos hacer lo mismo, no queremos pecar en lo que el formalismo jurídico ha hecho, que todos queremos ser abogados o todos queremos ser jueces. Hay una variedad. Lo que sí queremos es, en la carrera, darle la posibilidad al estudiante, que mire el derecho de diferentes paradigmas y entienda a qué puede contribuir si se dedica a ser más dogmática tradicional, dogmática si se quiere más moderna, o investigación empírica, diríamos. Después ya en el grado lo que tratamos de hacer es proponernos a fomentar la investigación haciendo una dogmática más al estilo de los derechos y una investigación empírica, diríamos. O sea, nuestros vehículos de investigación, y hay una discusión epistemológica que tomo con la científica. Yo estoy un poco más en línea con lo que decía Luciana, pero sigue siendo una investigación muy importante para los roles que han tenido las facultades de Derecho tradicionalmente en la Argentina. Entonces, proponernos que haya investigación empírica e investigación más dogmática dentro de un paradigma de derechos, diríamos. Y ahí sí hemos cerrado de alguna manera nuestras áreas prioritarias. O sea, lo que queremos salir a hacer, ya sea desde la dogmática o la investigación empírica, es tratar de focalizarnos en 4 ejes, que son 4 ejes en los cuales nosotros creemos que respondemos a estas tensiones internas y externas que les mencionamos al principio. No voy a entrar porque me imagino que me mira Germán, queda poco, pero en líneas generales esas son, diríamos, nuestras 4, las pueden ver: constitucionalización del derecho, derecho y sociedad, derecho, gobierno y políticas públicas, y la última enseñanza del derecho, por esta cuestión de reentender nuestra enseñanza del derecho a la luz de estas tensiones que les decía anteriormente. Básicamente, a partir de ahí, teniendo a futuro una formación de grado específica, teniendo por lo menos un plan de trabajo en dogmática, en investigación empírica, focalizada en 4 ejes temáticos prioritarios, una política de áreas de trabajo, cómo salir a hacerlo, diríamos, a través de la formación, el apoyo y a través del programa de incentivos. Y ahí no me voy a poner a discutir, a contarles específicamente los programas de incentivos, todos estos aspectos, pero sí quiero mencionar algo del programa de incentivos. Nosotros lo que estamos buscando es publicar, es hacer conocimiento, y no publicar en cualquier lado. Nos guste, nos moleste, publicar es que cuando uno investiga, recolecta información, la analiza de acuerdo a unos métodos, la pone, la escribe, crea conocimiento. Esa es la labor del investigador científico, crear conocimiento. Después que una ley tome nuestro trabajo, que una sentencia lo haga, buenísimo. Pero a nosotros, por lo menos en lo que creemos ciertas comunidades científicas, nos van a juzgar, nos van a analizar, nos van a guiar, siempre y cuando se cree conocimiento. Investigador que no publica, investigador que no crea conocimiento, por más que ponga lo que quiera. Investigador que publica un artículo que solamente lo leen los practicantes, no necesariamente hace conocimiento. Primero demuestre que ha hecho conocimiento y después impacte. O sea, porque lo que hacemos, creemos en el conocimiento, somos iluministas en un sentido. El conocimiento nos salva, bueno, lo creemos, y después impactemos y cambiemos la realidad, la sociedad y todas las cuestiones, ¿no? Entonces el programa de formación tiene este espíritu. Hagamos investigación, ¿para qué?
para crear conocimiento. ¿Cómo se crea cómo se visibiliza el conocimiento creado? Es a través de las publicaciones. A partir de ahí quiero aprovechar que está Germán, agradecer también en la parte de formación de esta comunidad científica. Estamos discutiendo con apoyo con el CONICET para tener becas cofinanciadas en nuestro doctorado. Hemos trabajado duro para tener un doctorado. Muchas cosas en el ámbito de la investigación científica, es el título habilitante de cualquier investigador. Investigador que no tiene doctorado, es difícil que sea reconocido o reconocida como investigador o investigadora. Entonces le hemos puesto mucha pila a crear un doctorado y ahora con el CONICET estamos intentando de tener doctores y doctoras a futuro. Pero en líneas generales esta es la idea, esta es mi parte más de gestión que les contaba. O sea, nosotros intentamos promover en nuestra Facultad de Derecho la investigación empírica para responder a estas tensiones internas de un nuevo paradigma y externas de una realidad que nos pide en el derecho describirlo y explicarlo en términos científicos. Para eso estamos intentando poner una agenda más pluralista en el grado y en el posgrado y dentro de 10 años me invitan otra vez y les cuento los resultados. Muchas gracias.